El mundo está lleno de sitios alucinantes, hay edificios rarísimos y ciudades que casi no tienen lógica, pero por muy rara que nos parezca a veces la vida real, no hay nada comparable al escenario de un videojuego. Aquí no se aplican las mismas leyes, aquí la física no importa, se puede hacer una cosa así que no se va a caer. Pero a nosotros sí nos parece lógico porque el juego dentro tiene sus propias reglas. Y si hablamos de lugares increíbles, hay que decir que nadie ha hecho niveles tan demenciales como los de Demon's Souls. Bienvenidos a la Ciudad Increíble. Hay juegos que llegan sin hacer mucho ruido, pero con ideas tan buenas que al final se acaban convirtiendo en obras de referencia. No es que Demon's Souls saliera de la nada, porque ya tenía un estudio veterano detrás. From Software es el responsable de los Armored Core y además de otra saga de fantasía medieval llamada King's Fields, que fue la semilla de lo que luego sería Demon's Souls. Cuando Demon's Souls se presentó en el Tokyo Game Show de 2008 no despertó demasiado interés porque se enseñó muy poco y tenía pinta de ser bastante genérico. Pero nada de eso, de hecho es uno de los juegos más originales de los últimos años. Thou seekest soul power, dost thou not? Then touch the demon inside me. Primero porque tiene un ritmo de combate muy distinto al de los juegos de acción normales, más lento, con más peso. También tiene fama de ser muy difícil, aunque realmente no es un juego injusto porque está diseñado para que el jugador aprenda de sus errores. Y además se inventó un sistema online totalmente bizarro, que no se parecía a nada de lo que había hasta entonces. Tanto Demon's Souls como Dark Souls, que es su sucesor espiritual, tienen una característica muy importante. Aunque sean juegos difíciles, te meten de lleno en su mundo. Y la culpa de eso la tiene algo a lo que muchas veces no prestamos atención y que es decisivo en un buen videojuego: el diseño de niveles. La arquitectura en un juego tiene sus propias reglas, puede ser lo más raro del mundo, pero tiene que ser coherente con lo que está contando. Todos los niveles de Demon's Souls proyectan una sensación parecida, de abandono, de tristeza. Son ciudades que se supone que fueron gloriosas, pero han caído en el olvido y están roídas por la maldad. La sensación que transmite el juego es la de estar dentro de una leyenda, algo que tiene una raíz común, pero que se cuenta de formas distintas. Y aquí, en vez de contarlo o escribirlo, lo vamos descubriendo mientras jugamos. You scary, give sparkly me, give twinkly me. Todas las áreas del juego han sido diseñadas con una cosa en mente, que es sorprender continuamente al jugador. El objetivo es que se sienta amenazado en todo momento y tenga que ir siempre con cuidado, mirando en todos los rincones, buscando atajos o sitios seguros y estudiando todos los mensajes que dejan otros jugadores para echarte una mano. Porque así la sensación de conquistar el nivel es mucho más gratificante. Cada escenario tiene sus trucos y todos sacan partido de sus arquitecturas increíbles, pero quizá el más inquietante y el más inspirado es la Torre de Latria. Según el juego, Latria era un reino aliado o un satélite de Boletaria donde se rendía culto a la reina de Marfil. La reina echó a su marido del reino, aunque nunca se llega a saber muy bien por qué. Después la corrupción se extendió por toda la tierra. El antiguo rey encontró una túnica que parecía susurrar su nombre y al ponérsela le consumió la ira y la sed de venganza. Volvió a la torre, desterró a su mujer
y encerró a toda la familia real en una prisión inexpugnable. La historia es muy vaga y ni siquiera se cuenta directamente. Hay un pequeño texto antes de saltar al nivel, algunos personajes dicen algo si les preguntamos, y también hay pequeñas descripciones en algunos ítems. La idea es que el escenario sea el protagonista, que sugiera cosas al jugador y que sea él el que llene los huecos en la historia. Es curioso que los Souls se inspiren en los libros de Lovecraft para algunos enemigos, porque Lovecraft tenía esa forma de contar historias en las que casi nunca describía a las criaturas. Aquí es muy difícil esconder a los bichos, así que se usa la táctica contraria. Te da unos pocos detalles escabrosos de la trama, y así con lo que estás viendo tu cabeza tiene combustible de sobra para imaginarse algo absolutamente terrible. Normalmente en cada nivel empezamos en algún tipo de entrada para tener una sensación de lugar y de dirección. En Boletaria es el puente a un castillo, en el altar de las tormentas un camino que sube hacia una montaña, en la mina del colmillo de piedra es un acceso a la propia mina y en el Valle de la Corrupción una gruta que va bajando hasta un río envenenado. Pero el Reino de Latria rompe totalmente ese patrón. No estamos al principio, aparecemos en mitad del escenario en una celda muy pequeña dentro de una cárcel que está a oscuras. Todos los pisos son prácticamente iguales, hay escaleras medio escondidas, pasillos claustrofóbicos, muchas puertas cerradas y llaves que abren puertas pero que están en la otra punta del mapa. La sensación de soledad y abandono es total. Además, como es habitual en la saga, no hay música de fondo y solo se oye el sonido del viento por debajo de un ruido bastante surrealista que parece el canto de un grillo pero multiplicado y acelerado. Para redondear la impresión inicial, si tenemos suerte y estamos online, a lo mejor vemos un charco de sangre donde se han grabado los últimos segundos de la vida de otro jugador. Y si escuchamos una campanilla a lo lejos, podemos estar seguros de que no es nada bueno. También se escuchan voces humanas de vez en cuando para que nos tranquilicemos un poco. Tampoco hay mapa, así que hay que hacer un esfuerzo por memorizar algunos lugares porque hay que volver cuando encontramos una llave y hay que buscar la puerta que daba acceso a otra sección del nivel. Todo esto está diseñado para desorientar al jugador y para poner a prueba su paciencia, porque la arquitectura, además de ser opresiva, utiliza la iluminación y los ángulos de cámara para darte una colleja cada vez que te confías demasiado. Y si no te caes por los agujeros, es posible que te pillen desprevenido los carceleros o que los prisioneros que parecen inofensivos te den una puñalada por la espalda. Hidetaka Miyazaki, el director de Demon's Souls, leía todo lo que caía en sus manos cuando era niño. En especial se enganchó a una serie de libros de fantasía oscura escritos por Steve Jackson, que fue el cofundador de Games Workshop. Eran esas aventuras interactivas que se hicieron populares en los 80, en los que puedes elegir entre varias opciones y saltar a una página determinada para seguir con la historia. Los de Jackson en particular eran libros de fantasía muy tenebrosa, en los que era difícil llegar al final. Casi todas las decisiones llevaban a una muerte brutal, aunque bastante imaginativa. Ya en su época tuvieron adaptaciones a videojuego, aunque claro, con los medios que había entonces. Está claro que los Souls llevan el ADN de estos libros, aparte de la inspiración lógica de Dungeons & Dragons, que es el padre de todos los juegos de rol. Y además también comparten esa atmósfera tan oscura y tan opresiva de otros videojuegos como Diablo. Pero estamos hablando de arquitectura y parece difícil que una estructura tan peculiar y tan demente pueda salir de otra cabeza que no sea la de un diseñador de videojuegos. O quizá no. Piranesi fue un arquitecto frustrado que se hizo famoso en el siglo XVIII como grabador. La Torre de Latria es un gigantesco testamento a lo que él llamó sus cárceles inventadas.
En esta época no era normal dibujar edificios imposibles de construir, cosas que no tenían utilidad. Pero aquí tenemos un juego donde la imaginación de Piranesi por fin ha cobrado forma y volumen. Además, según avanza la segunda parte, se vuelve todavía más demencial, con caminos estrechos de piedra que se levantan sobre el vacío. Si en la cárcel había algún resquicio de racionalidad, aquí se pierde totalmente, entre un montón de torres en ruinas con proporciones rarísimas, llenas de trampas mortales, y en medio de todo un corazón gigante sostenido por dos cadenas que se aguantan simplemente porque un puñado de locos están rezando alrededor. Sí, es una lógica absurda, pero tiene sentido dentro de las reglas del juego. El diseño es tan enrevesado que cuando luchamos con los enemigos lo más seguro es que nos vayamos de cabeza al precipicio. Una y otra vez. Así que llega un momento en el que empiezas a perderle el miedo a caerte al vacío. Y gracias a eso, más adelante, cuando llegas a un callejón sin salida, te atreves a dar un pequeño salto de fe. Los puentes son estrechos y agobiantes para que te acostumbres, porque luego te espera un enemigo final en un puente estrecho y agobiante. Y ese enemigo final tiene unas pautas de ataque parecidas a las de los enemigos con los que ya te habías enfrentado. Y eso te viene bien, porque cuando llevas un rato luchando con él, viene su hermano gemelo para unirse a la fiesta. Pero bueno, no todo es malo. En esta parte también nos encontramos con un personaje bastante amable, un poco callado, pero si le sacamos de la jaula, pues el hombre, oye, luego nos ayuda en todo lo que haga falta. I will remember this. I am certain we will meet again. Finalmente llegamos a la torre más alta, y allí nos encontramos con la mejor sorpresa de todas. Ahí está el marido de la reina de Latria que se ha ido consumiendo dentro de su túnica amarilla. Esta túnica es un símbolo de poder y de corrupción que también se utiliza en Dark Souls. Hay otro personaje que la lleva y que se llama The Shantus King. Shantus es una palabra inglesa que ya no se usa y que se refiere al color amarillo, o sea, el rey amarillo. Hay una colección de relatos de Robert Chambers que se llama así, el rey amarillo. En todos aparece algo sobre un signo amarillo muy extraño y se habla de una obra de teatro sobre un rey y su esposa que vuelve locos a los que la leen. También se habla de la ciudad de Carcosa, una ciudad en ruinas, abandonada y posiblemente maldita. ¿Podría ser Latria la ciudad de Carcosa? Bueno, en realidad podrían ser muchas ciudades, y no solo en los videojuegos, porque este sitio, a medio camino entre el sueño y la realidad, ya ha inspirado a otras obras de ficción. She met a king. No, Carcosa. Todo esto también fue una gran inspiración para Lovecraft y para su círculo de seguidores, que recuperaron la figura del Rey Amarillo como alguien que podía controlar las mentes de los demás. Este dato es interesante, volvamos al juego. La túnica amarilla es lo único que ha mantenido al viejo con vida, pero llega un momento en el que abandona su cuerpo y busca un nuevo huésped. Y la traducción de esto desde el punto de vista jugable es un golpe maestro. Cuando llegamos a la sala del trono no nos enfrentamos al anciano, nos enfrentamos a otro jugador, otro ser humano que el juego ha invocado a través del online para que luche contra nosotros como si fuera el jefe final. La Torre de Latria es uno de los niveles más inspirados de From Software. Y lo bueno es que no es el único, hay tantos escenarios alucinantes en la saga Souls que cada jugador tiene su favorito, y todos podrían ser una parte de Carcosa, ese lugar que no tiene cabida en el mundo físico, pero sí existe en la ciudad increíble. Llega un momento en el que empiezas a perderle el miedo a caerte al vacío. Y gracias a eso, más adelante, cuando llegas a un callejón sin salida, te atreves a dar un pequeño salto de fe. Los puentes son estrechos